La gracia de conversar es presentado por Kombuchacha, la bebida natural más elegida. Ática, pisos, muros, baños y cocinas justo para ti. María Gracia Subercaseaux habla de quienes están haciendo cosas notables. Esto es La Gracia de Conversar, en la Metro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Gracia de Conversar. Me encanta conversar, me encanta escuchar todo lo que tienen tantas personas que decir. Creo que de verdad este programa es exactamente para eso. Hay muchísima gente haciendo cosas fascinantes, interesantes, maravillosas, como mi invitado de hoy. Estoy realmente honrada porque no es fácil tener a Leo Prieto aquí conmigo. Bienvenido, Leito querido. Mary querida, muchísimas gracias por esta invitación. No sabes lo feliz que estoy de estar acá. Pucha, imagínate yo. Voy a presentarlo. Yo sé que muchísimos de ustedes lo conocen, pero igual creo que es importante decir que a lo mejor lo han conocido por sus proyectos digitales como BetaZ, Firewire, Odd Industries también, Veo Verde, sí, en el cual yo participé en algún momento, Saborizarte y otros. Pero en los últimos años dio un giro radical. Decidió enfocar su trabajo en uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo, que es la crisis ambiental. Es fundador de Lemu, una empresa que está desarrollando tecnología para medir la naturaleza, algo que, aunque parezca sorprendente, hoy casi no se hace. Y dentro de ese trabajo impulsó algo que yo lo encuentro de otro nivel, el lanzamiento de un satélite. Yo nunca me hubiera imaginado así como que alguien tan cercano a mí iba a lanzar un satélite, que a mí me parece como, no sé, Elon Musk hace esas cosas, la NASA, pero el Leo lanzó un satélite que se llama Lemu-Ñe, ya nos vas a contar lo que significa, que está diseñado para observar la biodiversidad del planeta con un nivel de detalle que hasta ahora no existía. Yo tuve la suerte de, en el Día de la Tierra, poder escucharte, Leo, y ver, presenciar lo complejo que es esto. Debo decir que hay muchas cosas que no entendí, evidentemente, pero otras que me parecieron notables, como que el 100% de la economía del mundo depende de la naturaleza. Explica un poco por qué, Leo, eso, y después nos metemos en todos los otros temas. Mira, ese gran titular, toda economía depende de la ecología, es algo que se nos olvida, pero todo en nuestras vidas vino de la naturaleza y termina en la naturaleza, ¿cierto? El parlante o el audífono a través de están escuchando estas ondas de voz, todo eso nació de materiales que vinieron de la naturaleza, la ropa que tienen puesta, lo que claramente comemos, los combustibles, la energía. No hay nada en nuestras vidas que no haya originado en la naturaleza, pero como hoy día la mayoría de la humanidad vive en ciudades, la naturaleza cada vez está más lejana. El agua pareciera que viene de la llave y de una empresa que te cobra el valor del agua, pero se te olvida, por ejemplo, para la gente que vive en Santiago, de que viene de glaciares. Estamos tomando ahora nosotros aquí agüita de glaciar, pero estamos tan lejos de esos glaciares que incluso la gente que vive en Santiago no sabe de dónde viene su agua, y eso pasa en todo, y esa es justamente esta gran necesidad que hay que resolver. Necesitamos conectar esa economía que depende de la ecología con esa naturaleza que hoy día está invisible. Bueno, los que tenemos la suerte de poder tener, como digo yo, un pedacito de cielo en el sur de Chile o en el norte o en cualquier lugar donde haya naturaleza, tenemos eso más cerca. Vemos el bosque maravilloso que para mí es que me deja sin aliento cada vez que veo un árbol de cientos o miles de años. Tú lo vives en el sur, en Frutillar. Así es. Que está tu casa preciosa. De verdad que a mí me emociona las vertientes, que es de donde nosotros también sacamos el agua, el río donde nos bañamos, y así todo. Pero yo creo que igual hay gente que no entiende que la economía, las transacciones dependan de la naturaleza. ¿Podrías explicarlo un poco más llevado como al día a día? Sí. ¿Por qué la economía depende de nuestra naturaleza? Mira, por ejemplo, voy a hacer un caso que es bastante común y medio rápido, después me iré a unos más.
se habla mucho, por ejemplo, de que la inteligencia artificial consume mucha agua. Sí, que ¿no es un tema que a la gente lo angustia mucho y de alguna manera como que te critican por usarla. Exactamente, entonces hay mucha gente que tiene susto de usar estas herramientas porque sienten que cada vez que están usándolas se está botando agua. Y así como eso hoy día está más en la mente de todos, muchísimas industrias dependen directamente, o sea, hay muchísimos recursos naturales que están haciendo funcionar algo que no lo pareciera tener. O sea, tú estás en tu celular hablando con un chat, no estás viendo que ese chat detrás está consumiendo agua, ¿no es cierto? Entonces, están pasando cosas detrás que el usuario no ve, pero que la empresa sí tiene muy consciente. Entonces, están pasando dos cosas. Por un lado, con el cambio climático, ¿cierto? Con esta crisis ambiental de biodiversidad, ¿cierto? De emisiones, de plásticos, de un montón de cosas que están pasando en paralelo, empieza a aparecer un riesgo para la misma empresa. O sea, supongamos, por ejemplo, esa empresa de inteligencia artificial que quiere que su chatbot siga funcionando. Bueno, antes el agua asumía que siempre iba a estar. Ahora están dando cuenta, diablo, si yo quiero que este negocio, por todo lo que estoy invirtiendo, siga funcionando en 10 años más o en 20 años más, tengo que preocuparme de dónde viene el agua. Entonces, lo que está empezando a pasar es que las empresas pasaron de darse cuenta de que la naturaleza siempre estaba ahí y siempre iban a poder depender de ella, a darse cuenta, quizás no. Y, por lo tanto, que viven de ella. Exactamente, y no nos habíamos dando cuenta cuánto dependía nuestro negocio de eso. Entonces ahora están yendo más arriba a decir, ok, si yo quiero que mi negocio funcione, tengo que empezar a entender cómo depende de la naturaleza, y una vez que entiendo eso, tengo que empezar a proteger esa naturaleza para que mi negocio siga funcionando. Bueno, tu expertise es la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Ya que estos centros de data con estos computadores gigantes que son los que están procesando toda la información a la cual nosotros podemos acceder. ¿Por qué la tecnología, ya que se están dando cuenta todas estas empresas de inteligencia artificial, todos los que la usan, por qué no generar, desarrollar estos centros de data que puedan utilizar menos agua, que sean más eficientes? ¿Cómo no se va a poder desarrollar algo así si hoy en día todo se logra con la tecnología? Se está haciendo. O sea, 100%. Hay dos cosas positivas por ese lado. Yo uso el ejemplo del data center porque es un ejemplo que muchos tenemos en la cabeza. La inteligencia artificial consume agua, pero tampoco es tan así, ¿cierto? Es como demonizar una pura industria. En realidad, todo lo que hacemos, tú y yo acá por estar acá, estamos generando impacto. O sea, por vivir, por respirar, estamos generando CO2, ¿no es cierto? O sea, no podemos no vivir sin generar algún nivel de impacto. Y justamente estas empresas muy innovadoras están primero viendo alternativas de enfriamiento. O sea, ¿por qué usan agua? Esa es la otra pregunta que me dicen, ¿para qué lo usan? Para enfriarse. Exacto. Lo que pasa es que estos modelos, ¿cierto? Le exigen tanto a estos computadores, a estos servidores para hacer sus cálculos, ¿cierto? Su análisis, para que el algoritmo funcione, que ese computador, ese procesador se calienta mucho. Y una vez que se calientan, dejan de funcionar bien. Entonces hay que mantenerlos fríos, hay que estar enfriando constantemente. Y ahí es donde pasa esta cosa alucinante, María Gracia, que a pesar de que seamos muy inteligentes, de que tengamos todas estas herramientas, de que lo vamos a hacer todo, la naturaleza sigue siendo lo más eficiente. Todo lo que vamos a inventar para enfriar hoy día un data center sigue siendo menos eficiente que usar agua. Y eso es lo que pasa en toda nuestra economía. Entonces la humanidad cree que podemos crear soluciones a todos los problemas. Y nos estamos dando cuenta de que por muy secos que seamos los humanos, no llegamos ni al 1% de la eficiencia de la naturaleza. Entonces, en vez de crear una solución a un problema que nosotros mismos creamos, lo que tenemos que hacer es cómo nos garantizamos de que la naturaleza siga haciendo estos servicios que son valiosísimos y que el ser humano nunca va a poder hacer tan bien como lo hace la naturaleza. Bueno, y dentro de eso también vamos un poco al tema. Bueno, primero hay algo, me voy a salir por completo, pero voy a retomar, se los prometo. Verde siempre. ¿En qué momento dejaste de elegir ropa y empezaste a elegir un mensaje? Porque esto está muy relacionado con tu vida y con todo lo que haces. Mira, partió hace muchos años. Yo terminé el colegio acá en Chile saliendo de un colegio uniformado, entonces ya estaba frustrado yo de usar la misma ropa, y siempre me gustaron los colores de la naturaleza, el verde, el naranjo, el amarillo, y por alguna razón, y mi papá se vestía muy de azul, entonces el azul para mí nunca era un color que estaba en mi... Y cuento esto porque no fue una declaración de un día, sino que uno mira para atrás y fueron años en que fue pasando de a poco. Pero es una declaración de principio. Hoy sí, pero más de principio también de... ¿cuáles decisiones importan para mí?
¿no es cierto? No tengo que pensar en vestirme y es una decisión menos al día. Ya, o sea, es como ir al colegio. Es como ir al colegio, ¿no es cierto? Es un uniforme. Tal cual. Uno ve tanta gente que va uniformada al trabajo con su chaqueta y corbata y ahora los entiendo. No tienen que pensar mucho, se visten y van nomás. Ya, pero tu ropa tienes variedad de verdes. Tengo muchos tonos de verde. Y mis verdes más jóvenes eran más brillantes y mis verdes más adultos se han ido volviendo más oscuros, más profundos. Más musgo, más militar. Exactamente. Sí, pero ya, ese era un paréntesis porque es interesante también esta declaración de principios del verde. A mí me gustó mucho una frase que tú dijiste: mi capacidad es el manejo de tecnología, inteligencia artificial y datos. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que ese iba a ser tu camino? Yo me acuerdo alguna vez me contaste que, chico, como que el colegio te daba lata, que era un desastre, pero que tuviste como onda el primer computador que salió, que te lo regaló tu papá o tu mamá, y que has como aprendido de computación, de inquieto, de busquilla, y de ahí como que empieza a lo mejor todo este camino. ¿Cómo lo recuerdas tú? Como tú dices, yo nunca fui muy bueno para el colegio. A mí me tocó criarme, el trabajo de mi padre, me tocó criarme en muchos países distintos y efectivamente en distintos colegios me fue muy bien, lo cual también te demuestra que hay muchas formas de educación distintas. O sea, no es que el colegio sea malo, es que te puede tocar un colegio que no calzaba y para ese colegio. Y lamentablemente el colegio al que llegué a Chile sentí que no aprendía nada y sentía que iba solamente a escribir lo que el profesor dictaba. Pero había llegado a Chile, que se había convertido en el primer país de América Latina y uno de los únicos 2 países en el hemisferio sur en tener internet. Entonces, yo había tenido computadores en otros colegios antes, pero nunca había habido computador en mi colegio, en mi casa, perdón. Yo hasta los 12 años nunca tuve un computador en la casa y de repente, por el trabajo de mi madre en Chile, le pasan un computador ya muy moderno, estoy hablando del año 92, para que teletrabajara. O sea, ¿Era imagínate, como uno con colores así? No, era uno más antiguo, una cajita chica, no sé cómo describirlo, como del porte de un parlante, si no era muy grande, blanco y negro, pero ya se podía conectar como podías mandar fax desde el computador y podías mandar los primeros emails a través del computador. Entonces a mi mamá se lo dieron para teletrabajar. Esto lo refuerzo porque el año 90, estamos hablando de teletrabajo el 2020, y yo vi a mi mamá teletrabajando el año 92, ¿cierto? Con estos primeros computadores, lo cual te demuestra que muchas de estas cosas toman tiempo en agarrar vuelo. Bueno, y ahí claramente llegaba a la casa y pasaba más tiempo curioseando con esta máquina que haciendo las tareas. Y yo, como muchas personas que deben estar escuchando, era ese tipo de niño que necesitaba entender cómo funcionaban las cosas. Yo abría todos los juguetes. Los que leía los manuales. Leía todos los manuales, pero los gozaba. Pero la lectura de manuales vino después. Antes era tratar de abrirlo y después descubrí que habían manuales. Y entre medio descubrí que habían herramientas para abrirlo. ¿Pero qué buscabas dentro del computador? Quería entender. O sea, me acuerdo patente un juguete que por el lugar de mi recuerdo de haber tenido 6 o 7 años, y era esos autitos que rebotaban y tenían luces y las ruedas se movían, y yo necesitaba entender por qué pasaba. ¿Pero eso es a fricción? No, tenía pilas. Ya. Y daba vueltas y rebotaba. Yo no entendía cómo hacía esto y lo abrí, lo rompí. Pero vi el motor, vi las luces, vi la batería y terminé con un plástico roto, pero que terminé con el motor, las baterías y las luces aparte. O sea, entendiendo. Y cuando daba vuelta la pila, o sea, ¿por qué va para adelante? Ahora va para atrás. Parece que cuando doy vuelta a la pila le cambio la polaridad y ahora el motor va en otra dirección. Entonces, es pura prueba y error, estar jugando. Pero eso, 12 años y ya entendías eso. Es que después entendí que el nombre era polaridad. Yo no sabía cómo se llamaba. Lo que yo sabía era que si el negativo y el positivo lo ponían en una dirección, el motor iba para allá. Y si lo ponían en otra dirección, iba para el otro lado. De puro observar. Qué maravilla. ¿Cómo le puede cambiar la vida a un niño que tiene esa curiosidad al final? Porque eso es lo que te llevó hasta lanzar un satélite. Ya. Continuemos un poco con este tema. Tú decías que faltan datos del mundo natural. Eso impulsó también este camino. ¿Por qué ha habido tan poco interés en la naturaleza si, como hablábamos, el 100% de las economías dependen de ella? Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces demonizamos a todas las empresas, siendo que todos somos clientes de esas mismas empresas. Las odiamos, pero al mismo tiempo nos resuelven las necesidades de nuestra día a día. Entonces tenemos una relación muy curiosa con estas organizaciones. Y es muy curiosa que las demonicemos a todas, porque cuando vemos, por ejemplo, en el Día de la Tierra, ¿te acordás que yo mostré ese indicador que decía que la humanidad invierte 30 veces más en destruir la naturaleza de lo que invertimos en cuidarla? Pero no es porque esas empresas estén invirtiendo en destruirla a propósito. Y aquí es la parte, es por ignorancia.
no lo hemos medido, no sabemos lo que hay ahí. Entonces, perdemos humedales porque rellenamos, cierto, comillas, un pantano para poder construir nuevas viviendas sociales que eran muy necesarias, pero después esas viviendas sociales terminan inundadas y no nos dimos cuenta de que ese pantano era un humedal que regulaba el agua en esa zona. ¿Pero por qué? ¿Porque tenemos a puros pelotudos que están detrás de eso o hay falta de fiscalización? No tiene nada que ver ni con fiscalización ni con gente inteligente. Esto no es inteligencia ni maldad. ¿Ya? ¿Qué es? Es ignorancia. Es ignorancia. O sea, es subestimar la complejidad de los problemas y es siempre priorizar. Y esto, queridos radioescuchas, esta es la palabra yo creo que más importante de todas. Siempre priorizamos las soluciones rápidas y baratas. Claro. No hay nada más frustrante que escuchar a todos los políticos que esto es emergencia, hay que abordarlo con urgencia. Y nunca resolvemos los problemas de fondo. Nos las pasamos haciendo parches rápidos y baratos. Bueno, el tema de los salmones. De todo. De todo. Sí, bueno, pero como un ejemplo cerca. Los salmones es un ejemplo más dramático porque, y es el ejemplo más común, siempre pensamos en el resultado esperado y nunca pensamos en todos los resultados indeseados que podrían venir también. Hagamos esto para curar el cáncer. Ah, chuta, pero esa tecnología hizo que los niños estén adictos hoy día a los celulares. Entonces, siempre estamos trabajando por crear tecnología con fines altruistas y con un objetivo súper positivo y nunca pensamos todas las otras cosas que podrían pasar. Es porque nos gusta simplificar. Oye, hablemos de esto nomás y no pensemos en todo lo demás. Y no podemos hacerlo, no podemos darnos el lujo. Un poco como los remedios, ¿o no? Que los remedios atacan la enfermedad en vez de ver por qué nos enfermamos. Exactamente, y hoy día la medicina es más holística. Y la mente humana no le gusta la complejidad. Queremos simplificar todo, necesitamos simplificarla porque nuestra mente busca eficiencia. No le gusta sobrecalentarse tampoco y no le gusta gastar demasiada energía. Pero hoy día tenemos estas herramientas, esta misma inteligencia artificial, que no es mala la inteligencia artificial en sí, el uso que le demos y cómo la usamos, el riesgo. O sea, yo creo que es increíble. Es increíble y eso nos permite hoy día abordar la complejidad. Esa es la maravilla de lo que recién podemos hacer hoy día. Antes teníamos que simplificar porque nuestra mente no nos daba abasto. Hoy día podemos abordar la complejidad con herramientas que no necesitan ser más simples. Y para esas decisiones de por qué hicieron esa construcción ahí o por qué destruyeron ese ecosistema, era porque no teníamos los datos. Y por eso aparece el LEMU. Y ahí aparecemos nosotros. El gran dolor que a mí me... Y esta es la parte, Mary, tú me preguntabas ya antes, ¿en qué momento te diste cuenta que los datos digitales y todo esto... Porque cuando uno se mete en los computadores, naturalmente empiezan a aparecer datos. Creas un documento, creas un Excel, creas un archivo y lentamente hay esta pequeña rastro de datos. De repente nos metimos al mundo de la publicidad después y te empiezas a dar cuenta de que no tenían datos y rápidamente empezaron a adoptar datos. El mundo financiero, chuta, tenemos todos estos datos, empecemos a aprovecharlo. Entonces, hoy día la mayoría de las industrias están con una abundancia de datos para tomar decisiones con lo que ellos llaman inteligencia de negocio. Pero en esta abundancia de datos había un vacío gigantesco que era la naturaleza. Generamos muchos datos de actividad humana y prácticamente nada de la naturaleza. Y cuando me di cuenta de eso, dije, acá está lo que yo puedo hacer. Bueno, y de hecho, la inteligencia artificial se alimenta de datos. Exacto. Y lo que nosotros podamos rescatar de la inteligencia artificial es a lo mejor las soluciones a los problemas, pero el problema del agua o de todo lo que tú decías, hasta que los empresarios a lo mejor no se dieron cuenta de que su empresa no iba a resultar si no cuidaban la naturaleza, aparece también Lemonnier, que es el que le puede dar a lo mejor esa data también a la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco, primero, qué significa Lemonnier y la historia de este lanzamiento, que es algo inédito para nosotros, para nuestro país. Vamos con eso. Lemonnier son dos palabras en mapudungún que significan ojo del bosque. Lemu, bosque, ñe, ojo. Y lo hice un poco a propósito, porque hay muchos idiomas en el mundo, ¿cierto? Hay un idioma que gana, que es el inglés, y lo usamos para todo, pero aparte, en nuestra biodiversidad también está nuestra diversidad en etnias, en idiomas, tenemos que cuidar todas esas diversidades porque eso es lo que enriquece este planeta. Y sabiduría. Exactamente. Entonces, y de hecho nuestra plataforma tecnológica, dentro de todas sus definiciones técnicas, tiene un campo para conocimiento indígena, porque no podemos descartar de que no, es que eso no es el método científico, no, sumemos todo y aprendamos de todo y veamos qué respuestas nos da ese todo. Bueno, y además que les daba resultados. Aparte, exactamente, descartamos porque no era lo que conocíamos nomás, pero claro, en verdad en todo el mundo está lleno de cosas que no conocemos y no por eso tenemos que descartarlas. Pero Lemonnier, ojo del bosque, es un satélite que
una vez que lo lanzamos, la principal revista de tecnología del mundo, la revista Wired, lo nombró el primer satélite de biodiversidad, que es una locura. Un país que no tiene una industria espacial, una empresa que nunca había lanzado un satélite, termina poniendo este satélite en órbita, y de los 13.000 satélites que en órbita termina siendo el primero del mundo en algo tan importante como la biodiversidad. ¡Qué impresionante! Año 2025 fue el lanzamiento. 24. Qué increíble cómo ha pasado el tiempo. Así de rápido. Y que te publique la revista Wired. O sea... Y la Deutsche Welle después, si no podía creer, la Deutsche Welle diciendo cómo Chile lanzó el primer satélite de biodiversidad. Y los medios chilenos, Mary, no te pescaron. Ni un diario, o sea, algunos diarios reconozco que hicieron unos muy buenos artículos, pero los hundieron en la página 22 y no llegó a ninguna portada. Estaba 2 noticias de espectáculo, 2 noticias de fútbol en la portada, ni una noticia de que Chile había lanzado el primer satélite de biodiversidad. Pero al mundo. Mira lo que ha pasado con el lanzamiento de este, ¿cómo se llama? El Artemis 2 o algo así. Correcto. Que ha salido en todos lados. De hecho, ayer, en el Día de la Tierra partiste la presentación con la foto, épica. Esa como al revés, una foto maravillosa que habían tomado los astronautas de la Tierra, y salió en todas las portadas del mundo. La belleza, después ¿cómo se llama? El aterrizaje. ¿Cómo se llama si aterriza? Amarizaje. No, y el otro es alunizaje. Pero es increíble que no haya sido portada de todos los diarios. Reconozco, debo acá corregir mi absolutismo, el diario El Yanquihue le quiero dar muchas gracias porque fue el único que nos puso en la portada. Ya, qué amor, me parece increíble, destacable, pero como los diarios santiaguinos. Y te cuento algo. O sea, no es que menosprecien lo absoluto al diario el Yanquihue, sí. Pero me parece insólito. Mira, los mismos periodistas de estos medios muy grandes escribiéndome frustrados, diciendo no sabes cómo peleé con el editor o el director o la directora para poderlo pero poner. Pusieron 2 noticias de espectáculos en portada y no un logro único en el mundo de Chile. Esas cosas que no entendemos, pero no importa. Bueno, lo más importante no es que los medios no lo tomaron. Lo más importante es que descubrimos que desde Chile podemos hacer cosas que parecen imposibles. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Pero no puedo dejar de mostrarles mi bebida favorita. Y además, mira, Leo, bueno, tú la conoces de cerca, kombuchacha. Esta kombuchacha, que yo soy fanática de todas porque además son 0, esta kombuchacha es de cedrón con cerveza. Es impresionante. Eso es nuevamente innovaciones mundiales. La fundadora, que tengo que aclarar, es mi hermana. Ya tengo la suerte nuestra de que, amada María Prieto. Amada María. Lo que yo le muestro esto a gente en otra parte del mundo y me dice, pero ¿cómo ha logrado combinar kombucha y mantenerla viva con cerveza? ¿Cómo ha logrado combinar kombucha y mantenerla viva con vino? Con Chardonnay. Está lleno de empresas en el mundo tratando de hacerlo, y esta es otra innovación alimentaria en Chile que no existe en el mundo. No, y además es exquisita. Y yo sé que viene de cerca la recomendación porque está el hermano de la María, porque está la mejor amiga de la María, pero lo hablábamos con la María el otro día, de que en general a mucha gente no le gusta la kombucha. Y esta kombucha, al mezclarla con otros sabores como cedrón, té verde, mate, jengibre, toma un gusto exquisito. Es una bebida natural, es burbujeante, que a mí me encanta, es orgánica, 0 calorías. Y si estás pensando en remodelar tu casa, tus espacios, un rinconcito, vayan a Ática, porque ahí tienen lo mejor en pisos, muros, baños, cocina, todo con el precio justo para ti. Visita sus tiendas en Santiago, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Además, también encuentra últimas unidades con descuentos increíbles en el outlet de bodega de Huechuraba. Ática, justo para ti. Bueno, no tengo más que decirles, solo que vamos a una pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando de este satélite maravilloso que lanzaron desde SpaceX, o sea, en California, un chileno. Hay que sentirse orgulloso. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor.
Uy, me comería unos rolls. Y unas yosas. Pero algo que llegue rápido y que sea fácil de pedir. Pero que sea rico. Por supuesto. No lo pienses más. Sushi Van, el sushi que siempre llega. Te acompaña con increíbles promos y variedad de rolls estés donde estés. Tu día mejora con un buen roll y un delivery fácil y rápido. Visita nuestras sucursales en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Maipú, Colina y Santiago. O haz tu pedido en sushivan.cl. Sushi Van. Pide lo que mereces. En 2023, KNP Logistics, empresa con 158 años de historia, colapsó por un ataque de ransomware. Un hacker adivinó la contraseña de un empleado y en 3 días secuestraron toda la información, encriptando. Pidieron un rescate de 5 millones de libras que no pudieron pagar. 700 trabajadores quedaron sin empleo. En Cloner, protegemos la información de tu empresa en la nube todos los días de forma automática e inmutable para que pase lo que pase, puedas seguir operando. Ingresa hoy a cloner.cl y contáctanos. Dormir mejor es posible con Dr. CPAP, especialistas en terapia del sueño y mantención de equipos. Farmacias Basel, tu care center, donde tu bienestar es prioridad. Y con TVUCI Go, la medicina y orientación llegan hasta tu hogar. ¡Atención! Llegó el frío, pero en Easton Outlet Mall los precios están que arden. Es el momento perfecto para preparar tu hogar con increíbles descuentos de hasta 70% en calefacción, frazadas, parcas, polars y todo lo que necesitas para esta temporada de otoño-invierno. No esperes a que bajen más las temperaturas. Ven a Easton Outlet Mall y abrígate con los mejores descuentos. Te esperamos en Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, Quilicura. En Ática encontrarás todo para remodelar tus espacios con calidad y el precio justo para ti. Compruébalo en persona en sus tiendas de Santiago, Reñaca, Concepción, Puerto Varas o en atica.cl, con despacho a todo Chile. Además, encuentra últimas unidades con descuentos increíbles en el outlet de Bodega de Huechuraba. Lo mejor en pisos, muros, baños y cocinas está en Ática. Ática, justo para ti. ¿Cómo es tu nombre, preciosa? Encarnita. ¿Qué? Encarnita. Quiérete por esta vez, suelta la trenza y que el viento se haga cargo. Con esa forma de ser sabes desaparecer los días amargos. Hace tanto no me miraba a los ojos sin desear cerrarlos. Fui esa niña que hoy se da cuenta que ella tiene la llave maestra. Y entonces se disfraza con el traje de fuerte que solo se quita al llegar a la casa, sin que nadie la vea llorando su pena. Ella baila descalza, ella se ríe sola, no tiene ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta. Ay, 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 ay. Si te lo cuento no lo crees, todo lo que te espera por poner el corazón muy a tu manera. Tú siempre fuiste dura con lo que querías y eso aún lo estás pagando todavía. Ay, niña, lo tienes todo, lo llevas ahí dentro. Deja que te guíe el sentimiento. Una estrellita te brilló y un angelito te cuidó. Y entonces te disfrazas con el traje de fuerte que solo te quitas al llegar a casa, sin que nadie te vea llorando tu pena. Tú bailas descalza y te ríes sola, no tienes ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta otra vez y otra vez y otra vez y otra vez.
llegar a la casa sin que nadie la vea llorando su pena. Ella baila descalza. Ella baila descalza. Ella se ríe sola, no tiene ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta. Ya estamos de vuelta en La Gracia de Conversar, junto a María Gracia Subercarsó. Estamos de vuelta en La Gracia de Conversar y sigo, por supuesto, conversando con mi queridísimo Leo Prieto, porque de verdad es difícil poder conseguirlo, tiene una agenda absolutamente ocupada y además vive en Frutillar, así que me lo pude raptar en estos días que está acá en Santiago. Sigamos con el satélite Le Mouñé, que fue lanzado desde, dijiste, California, con SpaceX, que es esta plataforma de Elon Musk. Correcto. Que lanza satélites al mundo. ¿Cómo lograste además llegar a ellos? Sí, la historia completa es una improvisación sin cansancio. O sea, me metí en un mundo que no sabía nada. Partí quedándome callado en las primeras reuniones y haciendo que los otros hablaran, aprendiendo los términos para en la próxima reunión usar los mismos términos de vuelta. O sea, esto literalmente partió googleando. Pero partamos un poco más atrás. ¿Por qué lanzamos un satélite? Sí. Hay demasiado, ¿no es cierto? Esa es la pregunta de todos. Qué choro lanzar un satélite, pero ¿hacía falta? ¿Para qué? Y eso es lo más dramático, que es que estamos lanzando cada vez más satélites. El puro señor Elon Musk, de los 13.000 satélites en órbita, la mitad son de él. ¿Ya? Starlink, este internet de SpaceX, está lanzando satélites sin parar. Y cuando empiezas a dar cuenta de toda esta cantidad de herramientas que tenemos en órbita, la mayoría son de comunicaciones. Sí. Son para internet, son para telefonía, son para televisión satelital, ¿no es cierto? Y tenemos muy pocos de observación terrestre. Entonces, eso es lo primero que llama la atención. Y cuando yo empiezo a darme cuenta que el dolor de toda la economía para poder empezar a considerar a la naturaleza era que no tenían los datos, no que no eran malos, no que no sabían. Era lo como, que hablábamos antes, no exacto. Es falta de inteligencia. No, es que es muy difícil. Claro. Entonces ellos dicen, pucha, es que no tengo cómo. ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo hago? Entonces, perfecto, estamos hablando de un planeta completo, 50.000 millones de hectáreas. Satélites. No hay nada más eficiente para medir todo el planeta que un satélite. Perfecto. Me pongo yo a jugar esto en mi casa, investigando. Había recién vendido un emprendimiento anterior, entonces estaba un poco con tiempo viendo qué quería hacer. Y lo único que yo sabía, Mary, es que estaba usando en esa época inteligencia artificial, hace 15 años, pero la estábamos usando para vender más publicidad. Y hay parte como esta necesidad de, no puede ser que tengamos una herramienta tan potente y la estamos usando para resolver un problema inventado. Resolvamos un problema real. Entonces, en esa investigación, tratando de entender por dónde podía ser, me pongo a jugar con satélites y no podía hacer los análisis. Yo no sabía, estaba aprendiendo y pensé que era simplemente por mi ignorancia. Entonces me pongo a llamar a gente de la Universidad de Chile, del Ministerio del Interior, me pongo a pedir ley del lobby, por todos lados, molestando a gente. Y les decía a todos, oye, no puedo hacer estos análisis, ¿me voy a decir cómo se hace? No, es que no se pueden hacer con estos satélites. Pero pidiendo datos sobre la naturaleza, sobre nuestra como biodiversidad. Ni siquiera pidiendo los datos, diciéndole, oye, ¿sabes que estoy trabajando con todos los satélites que existen y quiero tratar de entender X, Y o Z de la naturaleza? Y no lo puedo hacer. Y me decían, no, es que no se puede hacer con estos satélites. Y yo pensaba que era porque yo no sabía, ¿ya? Pero me decían, no, es que estos satélites no tienen esta tecnología. Y mientras más investigaba, llamaba a gente en Europa, en China, en todos lados, mandando mail que me contestaba, reunión, me empecé a dar cuenta de que todo el mundo me está diciendo de que ningún satélite que existe me permite hacer estos análisis de biodiversidad. Y ahí aparece como este otro camino. Habrá alguien que lo está planeando. Y me pongo a buscar. Nadie estaba anunciando de que iba a lanzar un satélite para esto. Entonces digo, no existe. Y nadie está trabajando en esto y lo necesitamos. Y ahí me acuerdo con la Eva, con mi mujer, tomando desayuno después de unas noches largas investigando. Le digo, mi amor, parece que falta un satélite, parece que nadie lo está lanzando, entonces parece que vamos a tener que ser nosotros. Pero es como para mí, no sé, tome un oso y métalo a la olla. ¿Cómo se logra decir, falta un satélite que mida que rastree la biodiversidad, lo voy a hacer yo? La pregunta era, parece que vamos a tener que ser nosotros porque nadie más lo está haciendo. Mi mujer claramente se mata la risa, la Eva, y me dice, ¿qué sabes tú de satélites? Pero algo que hemos conversado siempre con mi mujer es que todo se puede aprender. Yo no voy a ser el mejor pianista, pero puedo aprender piano en cualquier momento de la vida. Y entonces, ahí partimos, aprendiendo, googleando, mandando correos a empresas que lanzaban satélites, pidiendo reuniones, mandé 20 y rodeándote de un equipo brillante. Todavía no había equipo. O sea, primero molestando gente, pidiendo ayuda. O sea, cuento esto porque mucha gente
piensa que lo que primero que necesitan es plata. No, es que tengo una idea, pero me falta plata. Y yo le digo a todo el mundo, parte hablando, pide un café, pide ayuda, no necesitáis plata. Entonces yo lo que hice ese primer año fue molestar a gente. Oye, tenéis un minuto, tenéis una hora, podéis tener una reunión. Y así fui preguntando, aprendiendo. Primera reunión con una empresa satelital. Hola, quiero lanzar un satélite. O sea, ¿cómo se lanza un satélite? Y me decían, bueno, ¿y qué órbita quieres? Y yo, chuta. Sabrá Dios. Tú eres el experto, ¿qué órbita me recomiendas? Y así partían, te juro que blufeando. Terminaron un laboratorio, porque en un momento ya después de muchas reuniones dije, chuta, tengo que ir a ver estos gallos, son de verdad. Me pegué un viaje a Europa, agendé 7 países en una semana, literalmente, en la mañana en Dinamarca, en la noche en Suecia, o sea, juntándome con la mayor cantidad de gente en unos laboratorios increíbles y yo, la mitad de la reunión, callado, escuchando, tratando de entender y aprendiendo de a poco. Entonces, a lo que voy es que no fue un momento eureka de un momento en que sabíamos cómo teníamos que hacerlo, armamos el equipo y lo ejecutamos. Fue un proceso largo de entender el problema, cómo se podía abordar, qué se necesitaba, cuántos eran los presupuestos, qué partes, hasta que entendí, ok, necesito una empresa que me fabrique, porque lo primero fue llamar a la Universidad de Chile, oye, hagamos un satélite en Chile, y rápidamente ya no, eso nos va a tomar 25 años poder lograr algo que funcione. Entonces, hagámoslo afuera, pero juntemos las partes. ¿Y dónde lo hicieron? Terminamos después de una vuelta mundial en Lituania, lo fabricamos en Lituania. ¿Lituania? Nunca había ido en mi vida. Nunca me hubiera imaginado. ¿Por qué Lituania? Porque en estos correos que mandé a todo el mundo, me respondieron muchos, y uno de los que me respondió y que fue más activo fue grupo lituano. Y me acuerdo todavía, fue abril del 2018 el primer correo, o sea, imagínense la historia, casi 10 años. Y cuando los llegué a ver, Mary, a Lituania, que yo nunca había ido, un país más chico que Uruguay, creo que son 2 millones de habitantes, o sea, es bien, bien chico, me pasan a buscar 2 tipos perfectamente vestidos, en un auto espectacular, estoy 2 días ahí reuniéndome con ellos y hablando de todo. Y el último día cuando me estoy yendo, me doy cuenta que los chicos que se veían impecables tenían 23 y 24 años y el auto era del papá. O sea, más encima, estos eran unos gallos que estaban recién partiendo en este mundo de los satélites, igual que yo estaba partiendo en Claro. Chile. Entonces también había un elemento de, oye, somos todos acá emprendedores, estamos todos acá tomando riesgo, y fue una apuesta, bien dimensionado el riesgo, pero fue una apuesta elegir este equipo de Lituania, que eran bastante nuevos, igual que nosotros, pero que hoy día son uno de los principales fabricantes de nanosatélites. O sea, terminamos eligiendo a esta Lo mejor. joyita en Lituania casi que por accidente. Pero, ¿y eso fue como intuición, guts, así? ¿Fue como algo te dijo, estos son? Varias cosas. Uno, es distinto trabajar con grandes corporaciones que con emprendedores, ¿cierto? Tú podías entender el esfuerzo adicional que va a hacer el emprendedor. Me junté con unas instituciones gigantescas que dije, estos gallos ya no van a pescar, voy a hacer el proyecto más chico. Lo interesante es que como era biodiversidad, al tiro me pescaban, porque no tenían Claro. ni un proyecto de eso. Y al tiro se le volvía interesante. Entonces, pero eso era recién la nave, el satélite. Yo necesitaba una cámara adentro de ese satélite, que esa es la gracia. Primero pongamos esta nave en órbita, pero ¿qué gracia va a tener? Y ahí es tu mundo, Mary, las cámaras, ¿ya? Y los lituanos dijeron, sí, ningún problema. Yo le dije, ya, y quiero esta cámara. Y ya me había juntado con varios que me habían dicho, no se puede. Porque es una cámara que tiene que estar grabando siempre. No. Es Ah. una cámara que tiene que ver más luz de lo que ven las cámaras normales. Claro. Esa es la Tiene principal que, gracia. mayor sensibilidad a la luz. Mayor sensibilidad a la luz, y en este caso se expande hacia el infrarrojo. Entonces agarra todo el espectro visible, pero después sigue hasta donde nuestros ojos no ven y sigue viendo colores que para nosotros es negro. ¿Y hasta dónde puedes ver esa imagen? ¿Puedes ver un bichito? No. ¿Una ranita? No, ahí, ese es otro punto importante. O sea, mientras más, y esto nuevamente es un mundo que tú conocís perfecto, que es que mientras más zoom le pones a la imagen, Sí, más pixelada. más resolución, o sea, en el sentido de que más detalle tienes del objeto, pero más chica es el área que puedes ver, ¿no es cierto? Claro. No estoy diciendo que la grande es a la fuerza, estoy hablando del lente. Ya, ¿cierto? perfecto. Cuando le metes zoom con tu lente, puedes achicar, ¿cierto? Por supuesto. Puedes acercarte mucho al objeto, pero ves muy poca superficie. Exacto. Entonces nosotros queríamos ver ecosistemas. Ah. Si nos achicábamos mucho, íbamos a necesitar miles de fotos para ver el ecosistema, pero si éramos muy grandes, no íbamos a ver nada de interés. Entonces, nuestra resolución hoy día es de 5 metros, y la gente me dice, ya, pero no me vaya a ver en traje de baño en la piscina. No, a menos que tú midas 25 metros cuadrados, Claro. yo no te puedo ver. O sea, ya, no es gran angular, no es macro. Exacto. Es como intermedio. Son como 60 hectáreas, 20 por 20 kilómetros más o menos, pero son como 60 hectáreas cada foto. ¿Y dijiste cuántos metros, a cuántos metros puedes ver?
vemos desde 600 kilómetros de altura, estamos sacando las fotos a la superficie. Ya, perdón, pero la imagen es ¿Ya? a cuántos metros del suelo. Vemos la superficie, o sea, si el árbol está a 25 metros, vemos el árbol de 25 metros. Si no hay árbol, veo el suelo. Ah, ya, pero increíble. Sí. ¿Y puedes ver animales que se pasean? No, porque como tengo estos 5 metros, tendría que ver 25 metros cuadrados. Entonces, si hay una colonia de pingüinos, los puedo ver. Ya, claro, pero si hay una migración de animales en el delta Locabango, puedes verlos. Si es exactamente tal cual una masa de antílopes, los puedo ver. Claro. Pero imagínate que uno piensa mucho en fauna, ¿cierto? Cuando pensamos en biodiversidad, pensamos en animales. Pero bosque. Exacto. Todo parte primero, o sea, primero necesitamos el ecosistema y después metámonos en los individuos. Y necesitamos ver cómo está compuesto el ecosistema, la diversidad biológica del ecosistema y después entendamos qué especies específicas hay dentro. Y como es difícil poder medir animal por animal, partamos viendo la vegetación, que es más fácil, pero también a partir de la vegetación y otras variables, ¿cierto? La humedad, la temperatura, otras variables podemos saber ya, acá deberíamos encontrar estas especies también. ¿Y glaciares? Glaciares, por supuesto. Y tenemos glaciólogas chilenas en el Centro de Glaciología Internacional en Suiza, que son campeones mundiales porque Chile tiene el 80% de los glaciares de montaña de Latinoamérica y tenemos el talento más extraordinario de glaciares, pero nuevamente no es algo de lo cual hablamos en Chile. No sabemos nada de nuestros glaciares. Pero lo importante aquí es el drama de cuánto están retrocediendo los glaciares. Ahora, los glaciares, hay muchos negacionistas climáticos porque dicen, no, pero si los glaciares retroceden, Trump. pero después crecen. No, y tenemos más cerca también. Sí. Sí, no hay que mirar muy lejos. Es verdad. Dios me libre. Exactamente, y en el continente, más encima, lo cual es el peor momento posible. Tenemos gente que cree que esto es todo fabricado y se hacen conferencias en Chile. Yo no lo puedo creer, conferencias financiadas en Chile de decir de que esto es todo un escándalo climático y que no existe. Ya, pero ahí hay intereses creados detrás también. Yo creo que simplemente... De todas maneras. No, yo creo que lamentablemente estamos politizando todo, hasta la música. O sea, claro. Bad Bunny terminó siendo una decisión política si te gustaba o no te gustaba Bad Bunny. No puede ser. Estamos hablando de que la naturaleza, las empresas las están midiendo no porque cambió su ideología, es porque esto es física y biología, es ciencia. Las empresas me dicen, me da lo mismo que en Chile cambie la permisología. Es el banco el que me está exigiendo esto. Entonces está toda esta conversación de que el Estado tiene que bajar su exigencia ambiental y la mitad de mis clientes me dicen, sí, eso ayuda, pero lo que yo necesito es esto otro. Así como en la noticia está saliendo de que, no sé quién, gran empresario decía, sí, es súper bueno que nos bajen la tasa de impuestos, pero eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo son otras cosas. Entonces hay esta simplificación. Lo que tenemos que hacer es bajar la regulación y bajar los impuestos cuando en realidad lo que la economía necesita son otras cosas para garantizar su resiliencia. Queremos una economía estable que siga entregando el mundo moderno que queremos. Sí, entonces usemos las herramientas a nuestra disposición para entender esa economía compleja y no tratemos de simplificarla en dos variables porque es mucho más que esas dos variables. O sea, volvemos ahí a la solución rápida. Rápido y barato, Exacto. siempre. Y el problema más encima es que cuando siempre elegimos las soluciones rápidas y baratas, estamos haciendo más cara la solución duradera y valiosa. Y a corto plazo. Es que es dramático. Pan para hoy, hambre para mañana. Y gastamos 10 veces más. En vez de haber gastado 5 veces de una, gastamos Exactamente. 10 veces. Entonces terminamos gastando mucho más y nunca resolvemos el problema. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper rápido. Todo el mundo está tan enamorado de la inteligencia artificial y cómo nos va a resolver tantos problemas. Y la humanidad hoy día está invirtiendo como nunca antes. No ha habido nunca una fiebre del oro como la que estamos viendo por inteligencia artificial. Es impactante las cifras que yo no las logro computar. O sea, nada en la historia de la humanidad, el plazo en 6 años y el tamaño, $1 trillón, nunca se ha invertido. Y adivina dónde se está invirtiendo cada vez menos: en educación. Entonces, estamos entrenando a las máquinas para que sean cada vez más, comillas, inteligentes, mientras estamos dejando de invertir en el futuro de la humanidad. Ya, pero también está esa sensación de que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, muchas profesiones. ¿Cuándo esa sensación no ha existido? Cada vez que aparece una herramienta, aparece alguien diciendo, se acabaron los cuidadores de caballos porque apareció el auto, se acabaron las personas que hacían mantención, te invento, a un bus porque la gente ahora va a viajar en avión. Cada vez que aparece una industria nueva, aparecen un montón de tareas temores nuevas. Ya, pero también la inteligencia artificial, yo creo que nunca en la vida hemos escuchado con tanta fuerza que no se van a necesitar médicos, no se van a necesitar abogados, que solamente
la creatividad, la emoción, es lo único que va a perdurar. Ponte tú, no sé, el arte, pero todos los demás van a poder ser reemplazados y eso hay un gran temor. Yo vuelvo a esa simplicidad en que nos gusta tratar de hablar de absolutos. De decir, todo se va a reemplazar o nada se va a reemplazar. Y no es así. Yo peleo esto con muchos amigos del mundo de la tecnología que trabajan igual de cerca que yo en la inteligencia artificial. Yo llevo 15 años en esta industria de inteligencia, o sea, no de tecnología, sino que de inteligencia artificial específicamente. Y lo que yo insisto, se están reemplazando tareas, no trabajos. Hoy día, y no dicen, no, pero es que la inteligencia artificial va a dominar a los humanos. Santiago está lleno de repartidores en motos, donde hay un algoritmo que le está diciendo dónde ir a buscar el objeto y dónde ir a dejarlo. Claro. O sea, ya tenemos humanos que están totalmente controlados por máquinas. Y durante mucho tiempo va a ser más barato una persona en una moto que un robot con inteligencia artificial entregando eso. Entonces, esta idea de que vamos a reemplazarlo todo no va a pasar. O sea, que la inteligencia artificial lo va a reemplazar todo, no va a pasar. Y lo segundo es que está reemplazando tareas y no trabajos. Y ese doctor, efectivamente, hay muchas cosas que ese doctor hace que las puede hacer mucho mejor la inteligencia artificial, pero no todo. Pero además él va a tener que a lo mejor guiar a esta inteligencia artificial. Y igual, la inteligencia artificial le va a dar recomendaciones, ¿cierto? Así como esta persona le va a dar recomendaciones. O sea, el valor que yo veo es humano y máquina, como siempre ha sido. O sea, es humano o máquina. Que te sirva esa inteligencia artificial. Vamos a Chile, que me parece súper interesante que lo hablabas y algunas empresas estuvieron presentes, que ya están ocupando la inteligencia, el satélite y la inteligencia artificial que pueda generarse también de ahí, Le Muñé, y están de alguna manera unidos a este proyecto para hacer bien las cosas, que es lo que hablábamos antes, de cuidar nuestra naturaleza. Habla de cómo ha sido la recepción de los empresarios de las grandes, a lo mejor, industrias madereras, etcétera, relacionado con este proyecto. Mira, cuando estamos haciendo algo que es único en el mundo, mucha gente me dice, pero ¿lo estás haciendo de frutillar? ¿Por qué no estás en Silicon Valley, en Tokio, en Londres? Y yo digo, ¿para qué? No, que ya están las grandes empresas, ya están los líderes de industria. En Chile estamos rodeados de líderes de industria. Tenemos a la empresa productora de cobre más grande del mundo, ¿cierto? Tenemos de las forestales más celebradas del mundo. Sí, acá podemos tener distinta percepción de estas distintas empresas, pero en Chile tenemos empresas que son admiradas en el planeta. Entonces, primero tenemos este laboratorio natural perfecto de norte a sur, nuestro satélite viaja de norte a sur, va de polo a polo, entonces tenemos todos los ecosistemas para entrenar nuestros modelos, pero aparte tenemos en Chile empresas con exigencia altísima, muy fuera de un estándar que uno podría esperar en Chile. Entonces, pero la gente no conoce eso y las destruye. Porque lamentablemente, no este medio, por supuesto, pero muchos medios les gusta el titular llamativo para poder generar más clics y eso se convierte en la opinión pública, ¿no es cierto? Y es muy difícil, es mucho más... Si yo te digo, todos nos vamos a morir por la inteligencia artificial, todo el mundo va a abrir esa noticia. Si yo digo, no va a pasar nada con la inteligencia artificial, nadie la va a pescar. Nadie la va a pescar. Necesitamos esas noticias dramáticas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a estas empresas, primero, la primera noticia positiva, todos saltaban y decían, necesito esto. ¿Dónde han estado toda mi vida? Había una empresa de energía que nos dijo, nos gastamos $20 millones en los últimos 3 años solamente para generar estos datos. No se pueden imaginar lo que nos costó hacerlo. Es decir, no es que estas empresas están ni tímidas de presupuesto, ni tímidas de interés. Y nuevamente, no por ideología, porque se dieron cuenta que esto es crítico para su negocio. Y el problema es que hoy día es súper complejo, súper caro y súper lento. Y hoy día con estas herramientas, no solamente estamos permitiendo entregarle estas soluciones a empresas como Codelco, como Arauco, ¿cierto? Ayer había, para el Día de la Tierra, perdón, se me olvida la última vez que nos vimos, consultoras hablando de que son bancos, de que son empresas de energía. O sea, esto es transversal. Todas las industrias lo están buscando. Y lo increíble es, uno, cómo les pudimos resolver su primer dolor, esto es en corto plazo, pero las oportunidades. O sea, una cosa, ya, bajémote el riesgo de tu relación con naturaleza. Pero después empezaron a dar cuenta, oye, todas estas cosas que estábamos haciendo están generando estos otros beneficios que no habíamos medido. Entonces, y eso es lo lindo, que empiezan a aparecer otras oportunidades o beneficios de tener una relación conectada con la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza. Ya, eres tú el que se tiene que acercar a estas empresas, porque me imagino que todas ellas se están dando cuenta de lo que decíamos. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Si yo sigo consumiendo la naturaleza
a esta velocidad, después no voy a tener cómo mantener mi empresa. O pueden haber un ejemplo muy sencillo. De repente ni siquiera consumir la naturaleza. Si yo me relaciono con la naturaleza de esta manera, puedo tener un desprendimiento de roca que me cierra un camino y no puedo acceder. O sea, si no entiendo qué está pasando alrededor mío, puede generar una disrupción en mi negocio. Entonces tengo que mirar no solamente mi campo agrícola, tengo que mirar la cuenca. Tengo que ver qué está pasando alrededor. Bueno, ¿cuánto cuesta tener un satélite dando vueltas? O sea, algo que yo no sé, porque es algo que uno no tiene tan lejano. ¿Cuánto puede costar eso? ¿Cómo se financia, Leo? Tocándole la puerta a mucha gente, ¿ya? No hay ninguna forma de financiamiento institucional o estructural en Chile para este tipo de iniciativas. Financiar ciencia en Chile es casi un desastre. Una iniciativa muerta, ¿ya? Te financian un estudio, te financian, ¿cierto?, una pequeña prueba, pero cuando tú quieres hacer una investigación que te va a requerir años, tampoco hay mecanismos privados. Tú estás en Londres o estás en Silicon Valley y está lleno de fondos que se especializan en darte plata para explorar ciencia. ¿Por qué acá no? ¿Por qué el Estado no lo apoya? Porque primero no lo debería apoyar el Estado. O sea, tienen que ser privados. Tienen que ser privados, porque esto es 100% rentabilidad privada. Claro. ¿Cierto? O sea, el beneficio de esta empresa, de Lemu, lo que yo estoy construyendo, se lo están llevando privados. O sea, yo les quiero demostrar de que cuidar a la naturaleza es financieramente rentable, porque si no, no puede ser filantropía. Claro, que a ellos es a quien más les interesa tener esta data. Exactamente. Y está súper bien que el Estado apoye donde los privados no pueden participar para echar a andar. Realmente hay mucho riesgo. Entonces, lo que sí pasa es que estas como fondos apalancados con Corfo pone una parte, los privados ponen otra. Entonces, el Estado puede apoyar para reducir el riesgo. Pero que los privados en Chile solo invierten en lo que en el mundo de los emprendimientos llaman fintechs, los emprendimientos financieros. Exacto. En Chile tenemos una industria financiera extraordinaria, líder en la región, entonces claramente es nuestra fortaleza y por eso también le sale más fácil invertir en algo que conocemos. Pero es tan frustrante de que en Chile también hacemos ciencia y ingeniería de calidad. Hace un par de semanas, Acenave en Valdivia embarcó, ¿cierto?, zarpó el primer buque híbrido eléctrico con baterías fabricado en Chile, un producto de cientos de millones de dólares, el producto más caro que exporta Chile, y seguimos pensando que Chile lo único que hace es cobre, salmón y vino. Bueno, volvemos a lo mismo. Exacto. Eso no se comunica. No hablamos de la ingeniería, no hablamos de la ciencia, no hablamos de la tecnología que se crea en Chile, más allá de los servicios financieros o las marcas más populares, ¿no es cierto? Bueno, este programa va a servir exactamente para eso, para que la mayor cantidad de gente sepa todo lo que se está haciendo en este país y todo lo que está haciendo Lemu, que realmente te felicito. Me van a matar si no termino. Y muchos porque más. Siempre me y no paso. solo Lemu. Sí. Sí, es verdad. No solo Lemu, pero bueno, como estamos contigo, nombramos a Lemu. Y nuevamente les recomendamos con el Leo que prueben la kombuchacha, además del envase precioso, que siempre digo, se parece un poquito al artista, a Keith Haring, este diseño. Además de linda, es deliciosa, burbujeante. Yo necesito igual como la burbuja, me gusta el agua mineral con gas, necesito para la sed algo burbujeante. Y con hielo, esto en vaso con hielo, o sea, la clave, porque mucha gente, así como las bebidas generalmente uno las toma con hielo, pero la kombucha como es nuevo para muchos, la toman directo, es exquisita, pero también pruébenla en un vaso con hielo y van a ver de que es aún más deliciosa. Realmente, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita es la de cedrón, justamente. Cedrón, té verde, para mí también. Sí. A Valde, y jengibre. Obviamente le gusta la de mate. Sí, y hay energéticas, o sea, imagínate, energéticas con kombucha, o sea, eso es lo que necesitamos. Exactamente. Y si estás pensando en remodelar tu casa, tus espacios, un rinconcito, vayan a Ática, porque ahí tienen lo mejor en pisos, muros, baños, cocina, todo con el precio justo para ti. Visita sus tiendas en Santiago, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Además, también encuentra últimas unidades con descuentos increíbles en el outlet de bodega de Huechuraba. Ática, justo para ti. Muchísimas gracias, Leo, por haberme acompañado hoy día, por haberte dado el tiempo de venir. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes que nos han acompañado y oído hoy día. Nos escuchamos pronto. Chao a todos. En 7 días, María Gracia Subercasó regresa con nuevas conversaciones que inspiran. Esto fue La Gracia de Conversar en la Metro. La Gracia de Conversar fue presentado por Kombuchacha,
la bebida natural 100% chilena que llegó a Nueva York. Ática, pisos, muros, baños y cocinas justo para ti. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.